Y tenemos la grata presencia aquí de don Salvador Freixedo. Y bueno, aprovechando que estamos aquí ya cerrando el congreso en la cena. Y acabada la cena. Acabada la cena, vamos a conversar un poquito de las impresiones del congreso, ¿no? Estábamos hablando sobre esta comunicación que podemos establecer, que tú lo comentaste en el congreso, con nuestro ángel de la guarda. Hablaste también con nuestros seres queridos que han transmutado y hablaste también de otros dos tipos de seres, ¿no? Los ángeles caídos. ¿Cuál era el otro? Nosotros somos los extraterrestres. Los extraterrestres, correcto. Y también comentaste que habían dos tipos de intenciones, dos tipos de energías dentro de los extraterrestres. Había unos que trabajaban hacia la energía crística o la luz, y otros no con muy buenas intenciones. A mí es el gran misterio por qué existen esos seres en el cosmos. Y que existen. Porque yo les dije que lo mismo que pasa aquí en nuestro planeta, ¿verdad? Que hay naciones, muchas naciones. En Europa, por ejemplo, hay fronteras, pero tienen gobiernos diferentes. Y en el mundo, pues hay razas diferentes, hay lenguas diferentes, hay repúblicas, hay monarquías, hay mucha diversidad entre los hombres. Sin embargo, hay libertad de pasar de un país a otro, de casarse unos con otros, por lo menos en los países democráticos. Hay muchas libertades, el dinero fluye de una nación a otra y por ahí. Teniendo una visión grande, amplia de nuestra galaxia, pasa lo mismo arriba que aquí. Hay muchos, allí no son naciones, ahí son planetas. Y de un planeta a otro hay gente que no acaba de entrar por eso, pero estamos hartos de darnos cuenta de que es así. De un planeta a otro hay también movimientos. Aquí hay naciones que se quieren mal y hay naciones que al contrario están unidas, siempre muy unidas. Hay planetas que también se quieren mal, que se han hecho la guerra, que se han destrozado unos a otros. Y aquí, entre nosotros, de los que llamamos extraterrestres, que son muchas razas, hay muchos que han venido escapando de su planeta. ¿Por qué? Porque los echaron de allí otros más fuertes. Otros porque ellos mismos han hecho su planeta inhabitable, que lo estamos haciendo nosotros también. De aquí a unos años la Tierra va a haber tal cantidad de basura, va a haber tal cantidad de criminalidad, etcétera, etcétera, que nos estamos suicidando. Pues a ellos les ha pasado igual. Hay otros que han venido por sus abusos, ya son incapaces de reproducirse. Y de hecho están viniendo aquí para buscar nuestro ADN y para ver cómo, por eso están tan interesados, muchos de ellos, en todo lo sexual, en todo lo genético, en todo lo generacional, todo lo que tiene que ver con el sexo y la reproducción. Aquí hay muchos, y de hecho están haciendo, donde ellos viven, que es en tremendas cavernas, que están muy bien acondicionadas allá abajo, pero muy abajo, en nuestro planeta. Están haciendo muchas prácticas. Y yo conozco gente, más de uno y de dos y de tres, que han sido llevados a esas cavernas y han visto, sin conocerse unos a otros, los humanos, sin embargo, cuentan lo mismo. Han visto muchas cunitas en donde están tratando de hacer híbridos con nosotros. Esto a mucha gente se le atraganta, lo siento, pero eso es así. Para mí, yo estoy totalmente convencido de eso. Y es muy complejo todo esto. Tú tienes un testimonio, ¿no? Una persona que tuvo la experiencia. No, más de uno. Más de uno. Yo tengo una persona muy cercana a mí que esa confiesa que se le aparece por la noche una mujer, estando ella en la cama con su mujer, él en la cama con su mujer dormida, y tiene relaciones con él. Y me acuerdo en Venezuela conocí a una mujer. A este la conozco todavía. La mujer está viva seguramente, hace muchos años que no la veo. Y esa me contó lo que le pasaba igual, pero durmiendo su marido y se le aparecía un hombre. Y ella no quería al principio, pero él la dominaba. Y luego hay alguna mujer que ha sido también violada, pero a una sí, a la fuerza, a otras ni se han enterado. Pero de repente se notan que están en esta. Y van a un ginecólogo. ¿Está usted en estado? Imposible, no he estado con un hombre. Pues está usted en estado.
y no me desprestigie a mí porque yo sé que estás con usted. Y efectivamente, lo habrá leído mucha gente en muchos periódicos. Y fíjate que cuando salta a la religión, ese fenómeno de mujeres que van a tener hijos, que suelen ser los jefes, y que los han tenido de una manera sin haber tenido coito carnal con un hombre, casi todos los fundadores de religiones les ha pasado eso. ¿Verdad? Mentira, tradición o tradición, es así. Y claro, eso en el cristianismo tiene una trascendencia tremenda, si se pone a explicar, porque en el cristianismo ha pasado igual. Lo crucificamos, pero es así la cosa. En fin, que yo me harto de decir que la casuística de los ovnis es infinita, es decir, todas las cosas que a ti se te ocurren ya han sucedido, y las buenas y las malas, las absurdas y las magníficas, las sabias, todo ha sucedido ya. Lo malo es que hay mucha gente que están atontados, y precisamente han sucedido, nos las hacen suceder diversas razas, cada uno tiene su interés, y con eso estamos atontados, y corriendo de acá para allá a ver qué hizo y quién sucedió, cuántas vacas mataron hoy aquí, le sacaron la sangre, sí, le sacaron la sangre, etcétera. Y hay gente que no se da cuenta de que detrás de eso hay una inteligencia, ¿verdad?, que mueve todos esos movimientos, y es para eso, para que no caigamos en la cuenta de lo que pasa. Eso es lo que pasa. Lo que sucede. Y ahí se junta también el interés de las autoridades humanas, que tampoco quieren porque no les conviene. Y como yo digo siempre, los únicos que saben de esto son los militares. Eso sí saben. Ojo, los altísimos militares. Como yo digo, los pentágonos de todos los grandes países, eso lo saben perfectamente. Y de hecho, para defenderse, han inventado armas. Y de hecho ha habido batallas. Y uno ha conocido gente que ha participado en unas batallas. Y hay nombres que podría decirlos aquí, pero te lo digo. Para mí el más famoso de todos es Ralph Schneider, que quedó mal herido. Pero en la batalla que se dio en Dulce, es Nuevo México, en la meseta de Marchuleta, creo que fueron 46 muertos y de soldados norteamericanos, y hubo muy poquitos también de ellos, también porque fue una batalla tremenda. ¿Y por qué sufrió esa batalla? Porque los humanos estaban haciendo una perforación de las 1000 que hacen, porque hay perforaciones en el planeta, hay cientos de kilómetros por debajo. Y se encontraron con una de esas que estaba muy en la superficie, cosa rara, porque las ciudades de estos seres están muy profundas, están a kilómetros por debajo. Y esto no es porque lo diga, que lo conjeture, sino que gente que ha estado allí me lo dice repetidamente. Se encontraron y los primeros que empezaron a disparar, cuando el soldado norteamericano vio a un tipo allí, un tipo rarísimo además, le tiró una cosa y se defendieron inmediatamente ellos, con unas armas mucho más duras. Y de hecho, Ralph Schneider tiraron una especie de rayo y le dejaron, me parece que en el pecho, una cicatriz. Y así quedó. Y el tío empezó a hablar de eso, y claro, a las autoridades no les gusta, y se lo ceptillaron. Como han hecho, yo podía dar una lista de 30, por lo menos, 30 personajes famosos que han sido limpiados del medio. Eliminados. Porque no quieren que hable, y como te digo, a empezar a hablar de estas cosas, mucha gente no cree nada de esto. Pues muy bien que no crea, ¿verdad? Pero es así, y está uno seguro después de haberle dado muchos años a esto y de conocer a muchísima gente que te dicen, y como te digo, que no se conocen unos a otros, y sin embargo te cuentan poco más o menos las mismas cosas. ¿Por qué no me cuenta la historia del contacto que tuvo el Papa Juan XXIII, que recientemente fue contado por su asistente? Bueno, eso está en mi libro Teovenología, que modestamente se lo recomiendo a la gente, porque eso es el resumen
de todo lo que yo he investigado está en ese libro, Teovnilogía. El autor de ese libro, podría uno decir, bueno, es un dicho más por ahí. El autor de ese libro es un cardenal que ahora tiene 98 años, que se llama Loris Francesco Capovilla. Lo acaba de hace 2 meses por ahí, y estamos en junio del 2014. Lo hizo cardenal precisamente el Papa. ¿Y por qué lo hizo cardenal? Porque iba, cosa que sucedió hace unos días, a canonizar a Juan XXIII, y él había sido el secretario de Juan XXIII durante 30 años, desde que era jovencito, era el brazo derecho de Juan XXIII. Y cuenta que un día, paseando por los jardines, no sé si del Vaticano o de Castel Gandolfo, vieron que había una nave encima de ellos, bajita, dio 2 vueltas por ahí y se posó. De la nave esa salió un tipo bien alto, y a él le llamó la atención que tenía las orejas un poco más largas, si no dice puntiagudas, dice más largas, cosa que es muy de notar, porque él, el sacerdote que ahora es cardenal, nunca había leído nada de ovni, sabía que nosotros, sí, por ahí en no sé, esa película que hay bueno, en las películas los ponen con las orejas grandes, él no sabía nada, y sin embargo dice ingenuamente que lo que salió del ovni aquel, y era uno solo, tenía las orejas largas. El Papa se arrodilló y él también, los dos estuvieron rezando, porque esto es una cosa celestial. Levantaron la cabeza y el hombre estaba allí. Entonces el Papa se levantó y caminó hacia él. Estuvieron 20 minutos hablando. El cardenal su secretario, no se movió, porque dice, no me mandaron ir, yo me quedé quieto. Yo veía que los dos estaban hablando, pero yo no oía nada, no llegaban hasta mí. No sé si es que estaban un poco lejos, pero estaban muy cerca, que yo calculo que estaban no más de 20 metros. No oían nada, por eso dice él, yo no pude saber de qué estaban hablando. El caso es que a los 20 minutos, el hombre se metió en la cosa y aquello se elevó. El Papa vino hacia mí y me dijo, los hijos de Dios, así casi al pie de la letra, los hijos de Dios están por todas partes, pero nosotros tenemos a veces dificultad en darnos cuenta de que soy hijo de Dios. Algo así siempre dijo. Y le puso una condición el Papa, no hables de esto en 20 años, lo cual es muy curioso, porque el Papa se dio cuenta de que aquello era dinamita pura para las creencias religiosas, porque eso de que hay otros hijos de Dios, bastaba con que dijera otros seres, pero le llamó hijos de Dios, es decir, como nosotros, porque nosotros la Biblia nos llama también hijos de Dios, le llama hijos de Dios. Es una cosa que pone a pensar a cualquier cristiano y no cristiano, pero entonces, ¿por qué no nos han hablado de esto? En la Biblia por nos habla de esto, porque en el dogma no nos dice si esta gente fue redimida por Jesucristo, no sabrá nada de eso. Y el Papa, que era muy político y era muy inteligente, Juan XXIII, como buena persona que era, digo, mira, no hables de esto en 20 años, que prométeme. Y se lo prometió, y tardó más de 20 años en escribirlo, porque lo acusaban un poco de por qué tardó tanto tiempo, porque me lo prohibieron. Cosa que suelen hacer muchas de las apariciones marianas, también dicen, siempre tienen secretos. Guardan secretos, de Fátima, lo Verdó, el Lourdes de lo Verdó, etc. De modo que, como ves, bueno, tenía yo la pregunta tuya, pero hay tantos aspectos en el fenómeno ovni. Todo esto de las apariciones mezcladas, las apariciones, no todas son de fenómeno ovni, pertenecen a extraterrestres, pertenecen a otras entidades que no vienen precisamente de otros planos. Hablé también yo, por ejemplo, de las apariciones de los muertos, que también tampoco podemos dudar de eso, de que no sé si nos engañan o no, pero hay muchísimas personas, a las cuales se les ha aparecido o les ha hablado de alguna manera algún familiar muerto. No se puede negar eso, es negar cosas elementales, esenciales, porque hay tanta gente. No si fuera 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando son miles, igual que los que dicen que los han llevado a las naves,
No es uno, no son miles, son millones. Hace 40, 50 años, cuando la Gallup, es una agencia de estas de encuestas, si encuestas, ¿cuántos creen en los ovnis? Pues nada, 10%, ha ido subiendo, 20%, 30%. Hoy el 75% de las personas un poco ocultas creen que sí que hay, no saben cómo son, pero creen sí que hay vidas en otros planetas, así. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que lo ha visto. Yo los he visto muchas veces, muy cerca, y es como les dije antes, de día, de noche, quietos a toda velocidad, y los he visto también, cosas que ha visto poca gente, estrellados en el suelo. ¿Por qué no los pude ver de todo? Porque allí había soldados, y no dejaban pasar. Y eso no es que lo diga yo, si van a leer el Diario de Puebla de 1900, por ahí, el día tras día le decía al gobierno, díganos qué pasó con el ovni que se cayó en Tací. Porque algunos soldados lo vieron igual que nosotros, pero ellos mucho más cerca, no nos dejaron acercar. En fin, que así van las cosas. Tú cuando cerraste tu charla, comentaste y hiciste nos leíste un pequeño poema que hiciste. Un soneto. Que hablaba de que cuando hablaba de cristianismo pensábamos hoy en día en... No, cuando se dice cristiano, porque yo digo, el mundo cristiano está hoy día muy desperdiciado por muchas cosas, muy atacado, sí. Y a veces injustamente atacado, a veces justamente atacado. Pero se dice cristiano, no se piensa en Cristo, se piensa en Ronaldo. Eso es lo que llena todo. Y como yo digo, que al portugués a veces lo ponemos a caldo, pero lo consideramos un divino heraldo. Cada chut para nosotros, en fin, ahora no me acuerdo cómo era el soneto, pero bueno, lo pueden encontrar, y invito a los oyentes de la Caja de Pandora que miren en Google, en Internet, que miren el Rincón del Soneto. Y pongan Rincón del Soneto Freixedo. Y ahí yo semana tras semana pongo muchos sonetos. ¿Y qué digo en ellos? Me meto con toda la chusma. Me meto con todos los fantoches públicos, de televisión, de la política, de las que salen en las revistas del corazón. Toda esa metralla que atonta a la gente. Y yo me meto con mucha de esa gente, con todo lo que hay que meterse. Y también alabo lo que haya que alabar. ¿Me entiendes? En Rincón del Soneto. El Rincón del Soneto. Cuando comenzamos ayer en la cena, en la noche, y lo tocaste un poquito ahí en la charla, hablaste de eso, que ya un poco pasaba ya del tema OVNI, porque ya lo has tocado y lo sigues todo, lo tienes muy pasado, y que ahora estabas más orientado al tema de la transición, a lo que viene después. Sí. De la transición, de lo trascendente. De lo trascendente. Sí, transición, cuando transimos por este mundo. Exacto. Y nos vamos. Y claro, eso es lo que me interesa. Y en la charla hablaste también de la reencarnación. También, y yo creo que la reencarnación es un gran error que cometieron los cristianos allá por el siglo IV o V, de que la echaron para un lado, cuando la reencarnación yo creo en la reencarnación. Es decir, me parece absurdo que alguien que ha sido un sinvergüenza en este planeta se vaya para el otro lado de rositas. O, según creen los pobres ateos, a los cuales les acompaño a todo el sentimiento, por el poco sentimiento que tienen, como yo les dije, salen de la nada, y los pobres tristemente se vuelven a la nada. Eso es tener un cerebro de mosquito. Cuando hay tantas cosas que nos dicen que no, que esto sigue, la vida sigue. Y claro, si la vida sigue, ¿cómo sigue? Te estoy diciendo, el sinvergüenza ya no, el sinvergüenza tiene que volver y tiene que ver cómo a repetir la lección. Sí, y si nació en un sitio rico y en una familia rica, una familia noble por ahí, que le den leña a los que él le dio leña y le robó cuando era un gran industrial, y abusó de ellos también cuando era un gran señor. Entonces,
Y así, poco a poco, vamos ascendiendo en las escalas cósmicas, porque siempre todo tiende a perfeccionarse, a ir para arriba, a evolucionar. Por eso yo sí creo en la reencarnación y creo que ha sido un error en la Iglesia que no admitirlo, porque la Iglesia hoy día no lo admite. Según todas las apariencias, al principio sí lo admitían, pero tanto esa como algunas otras creencias que nos vienen, que nos venían de los gnósticos, la Iglesia las echó para afuera y que pasan por herejías hoy día. En fin, así es la cosa. Ahora estás escribiendo, ahora mismo estás escribiendo. No, está escrito. Yo tengo un libro que saldrá cuando Dios quiera, pero está escrito ya. Hasta que yo me ponga un día. Se llama El cristianismo del siglo XXI. El cristianismo del siglo XXI. Sí. Cuéntame un poco, Salvador, ¿qué piensas de la figura de Jesús? Pues Jesucristo nos ha dado la única fórmula que los hombres tenemos para salir del caos en que estamos, porque realmente este planeta, hoy y siempre, este planeta ha sido un infierno. Para ti, para mí, para los que estamos aquí ahora. No, porque nosotros comemos 3 veces al día, por lo menos 2. No nos cae la lluvia encima, vivimos más o menos en paz, adelantados por ahí, pero la mayoría de la humanidad no. La vida es un infierno. Tú piensas la cantidad de guerras que hay ahora en naciones, pero la gente ni se entera. Tú le dices a una persona Darfur y dirá, ¿cómo? ¿Qué es eso, Darfur? En Darfur ha habido muertos, pero no nos hemos enterado. Darfur, el Chad, el Sudán, los negros de arriba matándose a los negros de abajo, pero por miles. Lo que pasó en el Congo, los belgas hicieron horrores el siglo pasado, horrores en el Congo. Los ingleses han abusado de toda África y por eso ahora que la gente viene, los africanos vienen al norte escapando desesperados. ¿Por qué? Y de eso hay que echarle la culpa ¿a quién? Ahora los pobres italianos que tienen que aguantar. No, a Francia y a Inglaterra y a Bélgica, que abusaron y acabaron con aquellos países. Y cuando ya los países se dieron cuenta y se cabraron y los echaron, ¿verdad? Pero quedaron descalabrados. Rompieron el más o menos buen orden que ellos tenían entre los negros. Ahora todo está hecho de cisco. Hay que echarle la culpa a ellos y no veo que nadie les eche la culpa a Francia y a Inglaterra de toda esta inmigración bárbara que está haciendo. Pero no te apures, que están acabando con Europa rápidamente. Dentro de unos años Europa desaparecerá. No, estará llena de moros, de argelinos, de egipcios, de turcos, de marroquíes, que son los que están viniendo. Hoy día los turcos están invadiendo Alemania. Los moros, los marroquíes nos están invadiendo a nosotros. Hay sitios donde no los notan, pero por ejemplo los catalanes ya hay pueblos donde hay más moros que... Los argelinos están inundando Francia. Los de Libia están inundando Italia a través de la Lampedusa. Los pakistaníes están inundando Inglaterra. Y ya va metiendo la sharia, es decir, la manera de entender la vida, que es puramente, no política, sino la religión. Hay barrios en Marsella y en Londres donde ya no entra la policía. Y hay cartelones, dice, aquí reina la Sharia, es decir, aquí la ley es la ley islámica. Y es que nos están invadiendo. Otra manera que nos están invadiendo. Benbella fue un líder argelino que le decían, bueno, pues él decía que conquistaremos otra vez al Andalus, España, y volveremos a tener. Y decían, pero ¿dónde están nuestros soldados? Y dijo, nuestros soldados son los bien de nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque mientras una europea pare uno o no pare ninguno, nuestras mujeres paren 4, 5, 6, 7, 8. Y eso es lo que está pasando. Pero claro, eso es una consecuencia de precisamente de la descristianización y de la explotación que ha habido en estos países. Por supuesto, en los nuestros aquí, no, aquí es que estamos descristianizados. ¿Entiendes? A la mujer la han engañado. Pero no, no me has terminado del mensaje de Jesús. Bueno, es que son tantas cosas, se le va a uno al ente, pues.
Cristo dijo la fórmula: amaos los unos a los otros. Y dijo también, indirectamente, si no os amáis, os vais a matar. Y no nos amamos y nos estamos matando. Pero hay una parte de la frase que se te... como a ti mismo. Por supuesto, no se te iba a seguir diciendo frases. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Y hay unas injusticias enormes aquí entre nosotros, entre los países que nos llamamos civilizados. Y ha dicho otra frase de Cristo Vidal, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ahora entre nosotros es, yo he venido a ganar dinero, y el que le vaya mal, que se fastidie, que se largue todo. Y Cristo, frases de Cristo son otras, por ejemplo, la religión, ¿qué es? Es servir, ayudar a los huérfanos y a las viudas, que es lo que está haciendo el Papa Francisco ahora. Bajar a la iglesia, olvidarse de los grandes templos y de los grandes capizallos y por ahí, y bajarse y, atender a los pobres, atender a los miserables, que son más que a las clases pudientes, y además que están aumentando muchísimo. Cuando uno ve esas colas tremendas que hay en las ciudades para Cáritas, pero es que vergüenza también. La gente esperando para que le... Gente que hace poco vivía bien. Y lo que decías tú, Cristo no solo dice al prójimo como a ti mismo, dice una frase más furibunda todavía. Dice, ama no solo al prójimo, sino a tu enemigo. Amar al enemigo. Claro, eso de perdonar 70 veces 7, ¿no? Yo también, esa es la frase. Esa es la fórmula de Cristo para que no nos matemos con nosotros. Y es la única manera, ¿entiendes? Porque fíjate que Cristo, relacionando a Cristo con el fenómeno ovni, justo tiene una frase en el capítulo 12 de San Juan tremenda. ¿Por qué? En un momento en que dice, esta es la hora del príncipe de este mundo. En ese libro yo hago mucho, ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es eso? ¿A qué le llamo Cristo? Cristo es una cosa rara, no es él, no, él le llamó a otro. San Pablo a ese mismo príncipe le llama el Dios de este mundo. Esos son los que andan por ahí arriba, no todos. 1 o 2 o 3 razas que son los que revientan el mundo por ahí. Y ese es el príncipe, que él los encontraba en los endemoniados y los echaba para afuera. Yo no tengo nada que ver con esto. No se han ido, algunos sí, los grandes jefes se han ido, pero su raza, las líneas de su ADN escogidas en cierta familia, se ha quedado y son los mismos que andaban por allí, que vemos en las tablillas de los sumerios y por ahí, son estos que hoy dirigen el mundo, pero ya vestidos de hombres y por ahí, que tienen un ADN totalmente extraterrestre. Son satánicos, porque Satán y algunas de estas razas es la misma cosa. La gente eso no lo cree. Muchas de las cosas que yo te estoy diciendo, para mucha gente suena a chino, no chino, suena suena al lenguaje de un hombre descerebrado. Dios los bendiga a todos. Yo después de 92 años he llegado a esta conclusión y puede ser que me equivoque en alguna cosa, pero creo que la mayor parte de las cosas que digo es cierta. Y estas cosas que yo empecé a decir hace 30 años, y ahí está el libro Defendámonos de los Dioses, que tiene ya 30 años, creo que tiene ya 30 años, sí, porque fue hecho el año 84, pues calcula, 84, 94, 4, 14. Tiene 30 años. Empecé a decirlas entonces, y aquí algunos me dijeron, Freixedo, delira. Pero ahora casi todo el mundo dice lo mismo con otros nombres y por ahí, por allá. Lo citan a uno o no lo citan a uno, ¿verdad? Pero eso es lo que está imperando ahora. Aquí hay alguien demoníaco, algún satánico, que es el que rige este mundo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? El príncipe de este mundo. A la iglesia, a ese príncipe de este mundo le llama Satanás. Yo creo en Satanás. Y ojo, eso es un dogma de fe. Y la iglesia ha definido, sí, no puedo decirte ni que en concilio nada, pero la existencia de Satanás. Y a los que creen que el Papa Francisco es muy moderno y por eso ha dicho, ojo, que esto de Satanás no es broma, existe realmente. Como dijo Pablo VI, cuando dijo que en la iglesia ahí estaba el humo de Satanás, todo el mundo se rió de él, lo cual le causó un gran disgusto.
pero es la realidad. Yo quiero que tú me cuentes como jesuita que fuiste, esta teoría que se dice de que el gobierno religioso papal está en manos del Papa Negro, ¿no? El Papa Negro es como un símbolo del Papa de la Iglesia. Eso dicen algunos. Nos dicen por hablar. Mira, al Papa Negro se le llama al general de los jesuitas. Al general de los jesuitas. El Papa Negro, yo fui amigo del Papa Negro y discutí con él alguna cosa. Le dije mi manera de pensar en Roma al padre Arrupe. Y Arrupe, los que dicen que los jesuitas del Vaticano son la quintesencia de la maldad por ahí, son una imbecilidad. Porque en 30 años yo tuve ocasión, y de hecho figúrate, si conocí al Papa Negro, cogí a las grandes de las autoridades, yo nunca vi nada realmente. Sí, que son muy políticos, que tienen mucha mano izquierda y por ahí tienen sus defectos, pero al mismo hay gente buenísima. Me alegro mucho de haber sido amigo de ellos y por ahí, y de eso de llevar el timón de la iglesia. Bueno, de hecho, al Papa Negro, a Arrupe, como Juan Pablo II era mucho más conservador que y lo echó para un lado, lo paró, le dio un parón tremendo. Aquello fue un escándalo para los jesuitas. De modo que no son los que tienen todo el poder. Han tenido mucha influencia, es cierto, pero nada de tener todo el poder. Igual que la maldad que le echan el Vaticano. Y los 10 últimos papas, arrancando desde León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, ese ya lo conocí yo, todos han sido hombres de Dios, gente buena, auténticos cristianos. No todos los papas han sido así, ha habido papas terribles. El siglo X le llaman el siglo de hierro, eran unos papas terribles. Los papas del Renacimiento fueron también no tan bestias como los del siglo X, que se mataban unos a otros. Los del Renacimiento no eran pompa, todo eran riqueza, traicionando a Jesucristo, que decía bienaventurados los pobres. Eso del Vaticano, hoy día el Vaticano, por ejemplo, con este Papa, lo mismo que con Juan XXIII, con Benedicto XVI, no, son gente buena, gente de Dios. Lo que pasa es que como hay mucha gente en el Vaticano, hay gente como política. Ahí con toda la familia, ¿no? Igual. Se cosen habichuelas. Hay gente a la larga, se corrompe, algunos sí por ahí. Pero este Papa lo primero que ha hecho, y ¿qué ha hecho este Papa? Pues, ha arreglado ya muchas cosas dentro del Vaticano, que la gente no lo sabe. ¿Entiendes? Las muchas oficinas que hay, porque el Vaticano es un estado. Sí. Y hay como ministerios allí, y ha ido metiendo mano y sacando gente que estaba, sobre todo lo que se refiere a las finanzas, parece que lo ha arreglado ya. De modo que eso es un cuento chino del Papa Negro, que es el mote que le ponía. Eso sí, y no se puede negar, los jesuitas tuvieron siempre mucha influencia, mucha, y hicieron cosas tremendas que el príncipe de este mundo, representado en políticos malos o en reyes malos, aquí en España, por ejemplo, no en España, en América, en la reducción de guaraníes, en Paraguay, los jesuitas hicieron una labor enorme. Aquellos indios los civilizaron a todos, los sacaron de sus malas costumbres, hicieron ciudades, ellas les tenían todo tipo de escuelas, hasta una especie de universidad tenían, les enseñaban no solo a leer y escribir. Todo eso, de un golpazo, el mentecato de Carlos III, el rey de España, aconsejado por 2, 3, 4 masones, te podría decir los nombres de ellos, condes y marqueses, masones, porque la gran enemiga que tiene el cristianismo es la masonería. Y mucha gente no se atreve a dejar, pero no, la masonería es, el fin principal que tiene es hacerle guerra a Jesucristo. Y esos acabaron con lo que habían hecho los jesuitas en el Paraguay de un plumazo. Los pobres jesuitas O sea que tú crees que los mismos masones un poco sabotearon el trabajo de los jesuitas de Paraguay. Lo están haciendo. Allí fueron ellos, fue una orden de Carlos III. Igual que... Porque fueron expulsados, ¿no? Al final. Fueron los jesuitas en España. Yo fui 3 años estuve estudiando en Portugal porque los jesuitas estaban expulsados. Y han sido expulsados de no sé cuántos sitios. En Portugal fueron mucho antes, ¿verdad?
Por eso, y siempre son los masones, justamente, siempre, sin masones, los masones de abajo, yo digo, hay masones y menosones. Exacto. Menosones. Menosones, sí. Jugando con las palabras. Los de arriba saben muy bien que para qué va la masonería, los grados 33 y por ahí. ¿A qué quieren? Hacerle guerra al cristianismo. Porque el cristianismo es el gran enemigo de Satanás. Satanás no tiene más enemigos hoy día que los principios de Jesucristo. Esos son los grandes enemigos que tenemos. Lo demás, el laicismo por ahí encantado. Ellos saben que eso lleva a la destrucción del hombre. Los masones de abajo entran ¿para qué? Pues para que se ayuden unos a otros, para que les presten dinero, para que les hagan perdones, etcétera. Eso a nivel corporativo, total, negocio. Sí, es para medrar, es para medrar. Cuando ven que alguno, los de arriba, ven que alguno vale, es inteligente, tal, entonces los sacan por fuera. Los demás los siguen ayudando, aunque eso sí, se ayudan unos a otros tremendamente. Sí. Tremendamente. Decirte esto que estoy diciendo yo es pecado grave. No se atreve la gente en general a decirlo, porque a la masonería se defienden unos y otros. ¿Y qué piensas tú del sionismo? ¿Del sionismo? Hay que remontarse al padre del sionismo, que fue... El nombre se me fue. El sionismo quería hacer una nación y lo han logrado. Tema largo, yo lo sé. pero yo te lo resumo. La guerra primera, y esto no lo dicho por mí, por un gran judío, un judío que se llama algo así como Baruch, así que tenía una influencia muy grande en la judería de Nueva York. Y él también, no sé, por bondad de su espíritu, por ahí un día se rebeló. Y hay una conferencia que yo la tengo grabada, que si la gente la busca, la encontrará ahí en internet. Terrible. Y por eso me parece que lo sentenciaron a muerte. No sé si llegaron a matarlo o no. Pero, porque el Mossad es terrible. El Mossad ha sacado, cuando le sobra a una gente, se la saca del medio tranquilamente. O sea, es algo diabólico. En las Torres Gemelas anduvo el Mossad de por medio también. No fue el cruz. Ayudó. No quiero perder el hilo. Sí, hablando de... Y ya lo perdí. Hablando como del movimiento del sionismo a nivel actual. Ah, sí. Pues la Primera Guerra Mundial la estaba ganando totalmente Alemania. Pero entonces los judíos neoyorquinos, que son ashkenazis, que no son sefardíes, hay una gran división entre los dos. Es decir, no es que estén peleados, están muy unidos, pero bueno, no es hora de hablar de eso. Los judíos norteamericanos, que son casi todos ashkenazis, le dijeron entonces, les dijeron, si nos prometen las autoridades que nos dan una acción, que nos dan una tierra, que nos dejan volver a Palestina, si nos devuelven a Israel, nosotros hacemos que Estados Unidos entre en guerra, que no estaban en guerra. Y entonces le dijeron, pues muy bien. Y entonces los sionistas americanos convencieron a Hoover, creo que era el presidente, y él se resistía primero y entraron en guerra. Y claro, entonces acabaron con Alemania a ganar. Y claro, eso los alemanes lo resintieron. Y Hitler sabía perfectamente eso. Y Hitler, y el judío lo decía, los trataban muy bien en Alemania, los alemanes, los judíos éramos gente muy apreciada en Alemania, estábamos enraizados. Pero cuando les hicimos esa traición a los alemanes y logramos que entrara a Estados Unidos en guerra y los derrotaran, entonces ahí se les acabó, dice lógicamente a los alemanes, la paciencia con nosotros. Y ahí vino Hitler cargado y por eso Hitler hizo el horror, porque Hitler fue un monstruo verdaderamente, más monstruo de lo que la gente cree. Y era humanamente, las razones humanas que tenía eran estas. Ahí, bueno, después vino el Balfour y hay 40.000 cosas. Y les dieron la cosa y hoy día tienen lo que tienen, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo lo tienen también? Porque hoy día acusan a los palestinos de que son terroristas, y lo son, indudablemente, pero es que ellos fueron terroristas también. Ben Gurion, que fue presidente de Israel, fue un terrorista
puso bombas también. Hubo un hotel en Jerusalén, creo que estaba el hotel, que lo pegaron un bombazo. Y ¿quién era? Era la banda Stern. Tenían 2 bandas tremendas, y eran puros terroristas. Y así ellos lograron convencer a los ingleses de que había que darles, y se dieron. Eso es el sionismo, es una historia interesantísima, porque realmente los judíos... Yo tengo un libro que se titula, que mucha gente no lo conoce, se titula Israel, Pueblo Contactado. Pueblo Contactado. Creo que era Pueblo Contactado. Y la tesis del libro es: a todos los contactados de los ovnis, después de volver de las experiencias, la mente se les ensancha, para bien o para mal. Muchos acaban suicidándose de mil maneras raras, pero se hacen más inteligentes, eso es indudable. A los judíos, como pueblo, les pasó igual que le pasa a los individuos. Y por eso los judíos son enormemente inteligentes, pero enormemente. Bueno, la CIA muchas veces acude al Mossad porque inventan todo lo inventable, a manos de los sentidos, para crear cosas. Casi no hay año de los premios Nobel en que no haya un judío, y a veces 2 judíos, y a veces ha habido 3 judíos. No falla un año en que no haya un judío. ¿Por qué? Porque son enormemente inteligentes. Pero, como dice el refrán, para su mal le nacieron las alas a la hormiga. Son tan inteligentes que eso redunda en contra de ellos. Y por eso mucha gente los odia. Los odia, bueno, también pasaba aquí en España, los odia porque tiene mucho dinero, porque son muy inteligentes, y a veces los negocios no son muy limpios. A veces, no digo. ¿Por dónde crees tú que pueda llegar un movimiento de paz? Ahora hace poco se reunió el Papa Francisco con el líder religioso de Hamas y con Simón Pérez y además con el líder de los coptos, un obispo, no sé si copto o también tuvo reunión con otro líder. Y hace años que yo digo, el arreglo de palestinos y tal es imposible. Hay tal odio dentro. Está Yahvé detrás. Desgraciado aquel que estaba en el paraíso ensarzando, engañando a Adán y Eva, diciéndole que era el Dios omnipotente y era tan serpiente como la serpiente. El del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento. Sigue todavía activo. Y por eso hace que se maten a todas horas. Porque tú eres cristiano, pero del Nuevo Testamento. Yo soy cristiano del Nuevo Testamento. Soy cristiano de Jesucristo. Es decir, del ama a tu prójimo, ¿verdad? Pero no soy cristiano del Antiguo Testamento. Pero no estás apuntado entonces con ninguna organización, ¿no? No, yo ahora cuando salga este libro me darán leña los de la derecha y los de la izquierda. Porque los de la derecha, los tridentinos, dirán que soy un hereje total y que no admiten eso de cristianos del Nuevo Testamento, pero que niego, por ejemplo, la existencia del infierno, que me parece que es una calumnia que levantaron los teólogos, levantaron a Dios una calumnia terrible. Decir que Dios tiene infiernos es una blasfemia contra Dios, ¿verdad? No puede ser Dios uno que se ensañe eternamente, es una burrada. Ahí engañaron a los evangelistas que lo defienden, aunque está en el Evangelio. Y por eso yo digo que soy evangelista, pero también del Nuevo Testamento, pero también me van a dar leña los de la izquierda, los que creen que yo era un antirreligioso, Digo, óyeme, tú que eres, muchos te seguimos porque estabas contra la iglesia por ahí, ahora nos has defraudado, ahora resulta que estás defendiendo a la iglesia. Yo defiendo a la iglesia, lo que tiene la iglesia de bueno, y hoy día, también esto les va a molestar mucho. Hoy día la iglesia, con todos los defectos que ha tenido, con todos los tremendos errores que ha tenido, la iglesia es, ¿qué te diría yo? El lugar donde se conservan la pensamiento de Jesucristo, ya libre de muchos perifolios, de muchos grandes templos, de muchas cosas externas que le ha ido metiendo, y de muchos dogmas como este que estamos hablando ahora, de la eternidad del infierno. Liberada de eso, es la que conserva la esencia del cristianismo, mucho más que las otras religiones. Yo quería preguntarte una cosa, y perdona que te interrumpa.
que para mí es muy importante en la parte femenina, digamos, la relación de Jesucristo con María la Magdalena. Sí. Eso es para mí una chorrada que se inventaron ahí los franceses. Tú sabes que Francia es el ombligo del mundo, según ellos. Y quisieron traer a Jesucristo y casarlo con María Magdalena. Y hay muchas más probabilidades de que Cristo haya muerto en Cachemira y haya andado por allá. Hay más que se haya casado con María Magdalena y esté en René del Chateau, se llama, o algo así. Cosas de Sion. Sí. Hay más posibilidades. Eso, porque hay un cura misterioso ahí que contó unas cosas. Yo creo que es una chorrada de los franceses. No le doy importancia a ninguna de esas. ¿Crees que no tiene importancia la figura la figura femenina dentro de la vida de Cristo, sea por María Magdalena, o sea por su madre, o sea porque según he leído y según he visto informaciones y de diferentes partes, para él llevar a cabo para fortalecerse espiritualmente para el proceso que llevó a cabo. Sí. Su martirio tuvo que tener un encuentro con esa energía. Tema complicado. En el cual yo creo que Cristo siguió en general en casi todas las culturas son muy machistas. Sí. Los varones hemos sido tremendamente injustos con las mujeres, ¿verdad? Y Cristo se arrastró. Muchas de las cosas las mujeres ya en otras religiones las mujeres se moría el marido, por ejemplo en los hindúes, y lo mataban a la pobre mujer con el marido, la quemaban, decían cosas. Los hebreos no eran tan crueles, pero seguían siempre esa cosa de poner a la mujer detrás, era la mujer detrás. Y Cristo en eso también no hizo grandes innovaciones, pero sin embargo el feminismo, aunque no lo crean, le debe mucho a la mujer, porque la mujer estaba antes de Cristo. Por ejemplo, las mujeres no eran, con los romanos y por ahí, no eran nadie. No digamos como están ahora con el Islam, ¿verdad? Y Cristo, en cambio, el cristianismo, fue teóricamente, por lo menos, ha ido levantando. El problema ahora, para el Papa, el problema caliente es ordenar mujeres o no ordenar. Y a él no creo que se atreva, porque desgraciadamente lo han convertido en una cosa incambiable. La Iglesia muchas cosas está atada de pies y manos, porque ha definido, por ejemplo, el cristianismo, el infierno, ha definido como dogma de fe una cosa, y un dogma de fe es incambiable, es que viene de Dios y ya no está amarrada. ¿Por qué el celibato? ¿Por qué el celibato? No es esa versión de que... Eso es otra cosa. El celibato estamos hablando ahora de ordenar a la mujer. Sí. Otra cosa que el Papa sí creo que se va a hacer, que le va a traer unos problemas tremendos, es dejar que los sacerdotes quitar el celibato obligatorio. Lo va a tener que quitar obligatoriamente él, porque si no se queda sin curas. Aquí en España ahora ya hay mucho cura negro, hay mucho cura sudamericano, porque allí hay más variaciones que aquí no hay. Los jóvenes no quieren pasar por el trauma, quieren a lo mejor ayudar a la iglesia a ser buenos cristianos. Pero eso del celibato es mucho más difícil. Hoy, antiguamente se metían en los conventos, ¿verdad? Y eran 100, 200, 300 frailes metidos en un monasterio. No tenían la tentación de la mujer. Hoy, un pobre cura solitario en la parroquia se le mete a las mujeres toda la noche, señor, a través de la televisión. De mil maneras. Con darle a un botón, tiene todas las mujeres que quieren. Y claro, la tentación es muy grande, la carne es muy grande, tanto en un cura como en otro. Y el sexo es un instinto, está ahí, que lo puso Dios, ¿verdad? Y por eso, y por otras cosas, hoy día de hecho es muy poco atractivo para los jóvenes el voto de castidad que les hace hacer. Y por eso pasa lo que está pasando, ¿verdad? Que sí, y no hay, en mi tiempo... ¿No piensas tú que el sexo puede ser... puede ser una escalera hacia la espiritualidad, como lo dicen los orientales, sí. Como lo dijo Osho, como lo dice... Sí, hay muchas escuelas y por ahí. Claro, tú nombraste hoy en la charla a Mahavira,
Sí. Y el jainismo, y ellos, bueno, ellos no lo practicaban, pero hay diferentes versiones acerca de esta espiritualidad que tenemos obtenida a través de la sexualidad. Claro que sí, hay gente, y contenerse lo más posible. Yo nunca me he metido en esas cosas, me río un poco de eso, respeto a los que creen en eso, pero yo creo que no es el camino ni más corto ni el más sabio, ir a través del sexo a ascender a Dios. Se me hace un poco raro eso, ¿verdad? Pero hay el que lo practique. Lo que pasa es que la Iglesia ha pecado demasiado en hacer del sexo algo a priori, el sexo de mal. No, el sexo es igual, yo lo comparo al sexo con el alcohol. Lo comparo al sexo con la heroína. La heroína es una cosa que la medicina la usa, porque la heroína tiene ciertas facultades, por ejemplo, para quitarte el dolor, que es una gran cosa. Pero claro, la heroína, en cuanto te descuidas un poco, tiene tal placer en sí, que al ver y pum, quedaste esclavo ya de ella. El sexo es igual. El sexo es una cosa normal, que usado normalmente es la gran sal de la vida. Pero ten cuidado, porque si de niño, por ejemplo... Que sea el medio, pero no el fin, ¿no? Por supuesto, pero si empiezas desde joven, y ahora lo tienen en la punta del dedo, con la pornografía. Y estos bandidos, estos bandidos, por ejemplo, Zapatero, quieren sexualizar a la infancia a toda velocidad. Entonces el niño, a través de la pornografía, enseguida aprende a masturbarse. Un niño masturbándose a los 5 años es una canallada terrible. ¿Por qué? Porque eso es demasiado para su psicología, lo destrozas para toda la vida. Claro. Y entonces quedan igual que el heroinómano, ya no puede parar, porque no lo hace ya para gozar, es sufrir. Entonces mucha gente que son adictos al sexo ya es que no pueden parar. He oído que en algunos sitios, los alemanes en eso son los más bestias de todos, que en algunos sitios ponen alguna gorila o alguna chimpancé orangután, a una pobre hembra, y todo el que quiera puede entrar con la hembra, y la pobre hembra amarrada a los cosas, cosa espantosa, y quiere meter ahora todo lo de la sexualidad a algún partido político, dar total libertad al sexo, como sea, bisexuales, con animales. Hay partido de zoófilo por ahí. Y eso es el sexo. Y hay que tener mucho cuidado. Pero la Iglesia se excedió a hacer de cualquier cosa el pecado. San Ignacio decía, no hay pecado leve en cuestión de sexualidad. Cualquier pecado, un pensamiento, ya es pecado. Eso es otra estupidez de mi santo padre Ignacio. Y la Iglesia tiene que ser eso un poco más abierta, es más natural. ¿Entiendes? No darle tanta enorme importancia que tiene el sexo que la tiene. Indudablemente, ¿por qué? Porque es una cosa muy peligrosa. Cuando uno se distrae, como son las drogas, como el alcohol. El alcohol es malo, no, es buenísimo, una cenita buena por ahí. Pero ten cuidado, sobre todo porque te agarran los guardias cuando salgas de ahora y a ver la multa que te ponen. Y eso solo por soplar un poquito. ¿Por qué? Porque eso tiene de malo y de bueno el alcohol, que te ayuda mucho, pero te pone la mente enseguida. Sí, es muy peligroso. De modo que, como ves... Para terminar, te quiero hacer una última pregunta. En cuanto a esta idea de la unificación de una sola religión, sí, esto que se llama Nuevo Orden Mundial, y comparado por el otro lado con este despertar espiritual que estamos teniendo, sí, individualmente, muchas personas que sentimos que ese Dios Padre somos parte de él, somos sus hijos, pero que no necesitamos tampoco ningún intermediario. Ya no necesitamos una religión, no una organización. Pero por el otro lado hay un discurso de unificar todas las religiones y que tiene un poco el olor a un control, a más control. Hay una frase en la Biblia, es algo así como difícil en repostular. Otro tema caliente, otro tema muy complicado. Pero casi te contesto lo que te dije antes, el problema israelí y palestino. Y no tiene solución. No tiene solución. Dirá alguno, ser pesimista. Sí, yo así lo veo. Porque tiene una raíz muy grande de siglos, y además hay alguien, el príncipe de este mundo, que está asusando a que siga la...
unificar a todas las religiones, sí, hay una gente que creo que con mala voluntad lo está haciendo y está nerviosos un poco los de la derecha, la tradición, viendo con nerviosismo que el Papa está queriendo hacer eso también, y es bueno hasta cierto punto, porque en realidad todos creemos en Dios. Lo que pasa es que tenemos ideas muy diversas de Dios, pero es imposible, porque las religiones, el príncipe de este mundo nuevo, en cada una de las religiones se ha metido a enredar bien todas las ideas, porque desde las cosas buenas que decía, que dice en el Corán, ¿cómo se llama? Mahoma, a las burradas que están haciendo ahora los talibanes, poniendo bombas en todas partes y con suicidio. De aquello a esto es un mundo. Las religiones están tan envenenadas y la palabra de Dios es una palabra venenosa hoy día. ¿Por qué? Porque alguien a mí cuando me pregunta, ¿usted cree en Dios? Yo le digo, ¿usted cree en Trifilín? ¿Qué es eso? Sí, yo quiero saber la idea que usted tiene de Dios, ¿verdad? Porque probablemente si le digo que creo en Dios, estoy engañándolo, porque yo el Dios que usted cree, probablemente yo no creo, ese tipo no lo tengo. Por eso quiero que me diga usted, lo primero, lógicamente, que usted me diga quién es Trifilín, y yo le digo, ¿quién es su Dios? Explícame lo de su Dios. ¿Su Dios tiene infierno? Yo no creo en su Dios. Entonces, por eso, ya te digo que detrás de esto de la unificación de las religiones, hay cierta mala voluntad, pero yo no creo. Han envenenado tanto las mentes, ha fanatizado tanto el mismo príncipe de este mundo, las mentes de la gente incluso buena, que son capaces de matarte en nombre de Dios. Han cometido infinidad de crímenes, ha habido infinidad de guerras defendiendo el nombre de Dios, Dios allí y Dios acá. Y eso lo pudimos ver, por ejemplo, aquí en España, durante los moros. Tú sabes que llenaron España 8 siglos. Vivieron los moros mandando aquí el Islam. Por eso hoy quieren volver a recuperar a su tierra, que ellos le llaman sefarados, se le llaman los judíos, al-Ándalus. Quieren volver a andar. Y fue curiosísimo en batallas, varias batallas, pero yo me acuerdo en concreto de la batalla de Alarcos, en que por un lado se les apareció a los soldados en caballo blanco de Santiago, pero es que a los árabes se les apareció a Mahoma en su yegua, diciendo lo mismo, leña. Lo que querían era guerra, y que quedaran 500.000 cadáveres encima, desangrándose todo. ¿Por qué? Porque igual que van a las granjas, siempre les hago a estos bandidos con la sangre. Y tú imagínate una batalla de 10.000 por un lado y 10.000 por otro, a espadazo, ahí no era de espadazo limpio, a la sangre como estaría, agonizando días, porque no había Cruz Roja. Claro. Y aquellos como vampiros, chupando. Esas son realidades que la gente no quiere verdad, pero son así. Y ahí está el príncipe de este mundo hace siglos armando todas estas cosas. Esto es difícil de creer la gente, porque hablamos así, tachiflao. Oye, una vez más digo, Dios los bendiga, sigan pensando. Como dicen en Cuba, sigue durmiendo de lado, hermano, sigue durmiendo de lado. Y creo que no hay más que decir, aunque hay mucho más que decir, pero bueno. Para despedirnos, que te despediste muy lindo con la charla, en la conferencia, hablaste de ese Dios Padre benevolente, perfecto, de esa tolerante, paciente, de esas estrellas que viste en ese observatorio que fuiste a visitar con una tecnología muy poderosa y viste el universo, el cosmos, que te dio una imagen tan bella No, si allí no sabía más que luz, estrellas, casi no se veía negro. Aquello me echó para atrás de caballo, esto es increíble. Entonces se ponen a pensar, ¿cómo es posible? Y esto que estoy viendo ahí, que no me deja casi ver el negro del elemento, porque eran nada miles de millones de estrellas comparado con lo que vemos a simple vista, que son puntitos, lo que domina es el negro. Pero esto es nada más nuestra galaxia, pero hay cientos de miles de galaxias, y cada galaxia tiene miles de millones de estrellas. Las estrellas tienen sistemas solares, y con sus planetas, y con sus satélites. Eso qué es el hombre. Y luego ven a decir, habernos estado creyendo que éramos los únicos en el universo durante tanto tiempo. Qué pequeño es el hombre, qué mentecato es el hombre.
Pero también somos estrellas, ¿no? No, somos maravillosos por otro lado, que cuando nos ponemos a eso, a remontarnos y a decirle que Dios es así y es asado, ¿qué sabe usted como es Dios? ¿Cómo sabe usted? Si no sabes, los científicos no saben lo que es la luz. No saben lo que es la luz. Tú imagínate, sale de allá, tarda 8 minutos viniendo a 300.000 kilómetros por segundo. Viene a 50 grados y 60 grados bajo cero, por ahí. Al llegar aquí, de repente, te sientes al sol y te calienta. Digo, ¿por qué es eso? Porque se calienta aquí. Si ha venido, tú sabes que ahí arriba hay unas temperaturas heladas, tremendo. ¿Qué es eso? Que lo expliquen. No saben lo que es, no saben lo que es el tiempo. Que el tiempo es también una cosa totalmente relativa. No saben lo que es el espacio. Dios crea estrellas, pero ¿y dónde está el espacio? Está todo vacío, existe el espacio, no sabemos nada de nada. No podemos decir que Dios es uno y es trino, y que son 3 personas, ¿verdad? Y que están unidas unas a otras por una unión hipostática, y que una depende de la otra no porque la haya creado, sino porque la ha engendrado. Pero no meta el lenguaje de cabras, de mujeres y por ahí que paren y haga que Dios ande también engendrando por ahí. Y es que los teólogos le han faltado mucho respeto a Dios. Mucho. ¿Por qué? Porque no había televisión, había que inventar cosas. Ese Dios que usted dice, ¿lo ves como masculino o masculino? Otra cosa. Es macho y hembra. Esta columna es macho o es hembra. Una estrella es macho. Yo no sé lo que es. Probablemente le pasó al creador o a la misma naturaleza allá más abajo, pues qué es lo que conviene a lo mejor para que haya machos. Sabes que hay animales hermafroditas y probablemente el amor es macho o es hembra. por eso El amor no tiene sexo. eso es así. Yo no meter el sexo a la altura de Dios es otra jeretina. Correcto. Otra jeretina. Y que Dios, como están algunos, hacen de eso casi una religión. Para Claro, esas tonterías a mí no me interesan. Claro, te lo pregunto para que lo que nos estén viendo sepan. No, si lo la hacen, visión hacen de eso, pues ya te digo, con una No es una visión paternalista ni patriarcal, no hacen toda una teología de eso como que me la hablaste antes, de sacarle energía al sexo. No, al sexo se le saca placer, se le saca amor a la otra persona, a no ser que sea un pobre ya dominado por la pasión del sexo y te acuestas aunque sea con una cabra, ¿verdad? O le haces amor a un poste de la luz, porque cuando el amor es cuando hay 2 personas que realmente se quieren y lo que amas no es el cuerpo de la otra. Lo que amas es el espíritu. Esta es la mujer mía que no la cambio por nada. Está vieja, está enferma, sí, pero es mi mujer. Y viceversa, ¿verdad? Eso es el amor. Lo otro, eso es algo así como los imanes que atraen. Si es hierro, con hierro te lo va a traer. Pero mira, es un hierro, si es hierro te lo va a traer. No es hierro, es aluminio, no te lo va a traer. Pero es que es un aluminio bien trabajado, no te lo va a traer. Son leyes ciegas. Claro, son leyes ciegas. En fin, creo que con esto hemos dicho ya bastantes cosas para que nos mienten la madre y el padre y todo lo que... Porque mucha gente va a decir, pero Freixedo, ¿cómo dice estas cosas? ¿Cómo es posible que diga estas cosas? Pues sí, es posible, ¿no? Es real. Yo pienso así. Y dentro de poco le daré cuenta a Dios como es lo que dicen, ¿verdad? Y estaré muy tranquilo porque eso es lo que mi mente me dice honradamente. Y como les dije a ustedes, si me dicen, oye, ha sido un blasfemo, Señor, supongo que habrá justicia en ese tribunal. Si no la hay, pero si se me permite hablar, diré, este es el cerebro que me dio. Si me hubieran dado un cerebro mejor, made in Germany, ¿verdad? Entonces, pero este es el que me dieron y el que usé, y me equivoqué, la culpa es de usted. Habérmelo dado mejor. El pecado de mucha gente es que no usa el cerebro. Lo tienen en barbecho. Lo tienen a ver qué dijo fulano de tal. Pues eso es lo que hay que seguir. No. Tu último juez, tu último es tu cerebro. Nunca le des tu cerebro a nadie, ni a Dios siquiera, porque no sabes si es Dios.
Eso lo dice, que es Dios, te lo dice tu cerebro. Por lo tanto, atente, antes de hacer algo importante, párate, cierra los ojos y esto es justo o no es justo, es recto o no es recto, esto va de acuerdo a la razón o no va a la razón. Si la razón te dice, esto es muy raro, mándalo al cuerno. Es que lo ha dicho todo un fulano, que se vaya al cuerno de un fulano, con la razón. Y cuando te mueras, como yo les dije, entrarás tranquilo en el reino de los cielos y te recibirán como a Belén, se lo dije, como a Belén Esteban al entrar en el plató, con una sonrisa de oreja a oreja y con un aplauso. Como mina. Sí. Pues muchas gracias, Salvador Freixedo, por esta hermosa entrevista, muy... Lo que me espera. Lo que te espera, lo que me espera. Pero ahí me las den todas. Feliz noche y bendiciones del universo. Y nos veremos. Nos veremos. Pero te voy a decir una cosa que nunca puedo refrenarme a decir. Los puertorriqueños, que son muy zumbones, les gusta mucho la bachata, como ellos dicen. Cuando se está despidiendo a uno, dicen, oye, nos vemos. Y si no nos vemos, mejor.